Estamos bajo el tema, hágase tu voluntad. Ya la hermana va a poner aquí el tema por el que estás todo predicando. Hágase tu voluntad. Vamos a empezar con un versículo de introducción que es Pedro 3:17 y quiero que lo leamos todos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Estamos bajo este tema y han habido varios hermanos que han subido a predicarnos sobre este tema. Me he sentido bendecido por los hermanos que Dios ha usado bajo este tema. Hemos estado siendo alimentados espiritualmente. Me he llevado lo que he oído, lo he practicado, lo he ponido en práctica y he sentido el beneficio en mi vida. Porque dice la palabra de Dios que nunca vuelve vacía. Pero sabemos lo que pedimos cuando decimos, hágase tu voluntad. No es que le estamos dando permiso a Dios. No le estamos dando permiso a Dios, estamos confesando, hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Pero tú sabías que cuando nosotros le pedimos a Dios que se haga tu voluntad, muchas veces vamos a pasar por aguas turbulentas. Muchas veces vamos a pasar por cosas que nosotros no queremos pasar. Y le decimos nosotros, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Y me pongo a pensar yo en las tantas cosas que he pasado yo desde que le dije a él, hágase tu voluntad. Primero me sacó del alcoholismo. Después me quedé solo en mi casa donde estaba y empecé a caminar a la voluntad. Muchas veces los amigos me dejaron, pero yo estaba caminando haciendo la voluntad de Él. Déjeme decirte que cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad en mi vida, van a pasar muchas cosas, pero tú no vas a estar solo. Cuento esto antes de entrar en la oración para que Dios tome control de lo que se va a hablar aquí. En otros les cuento esto. Un padre de familia decidió llevar a sus hijos por primera vez a un partido de los Carolina Panthers. Tal parece que nunca había comprado una parrilla, nunca había comprado un grill. Y se fue para lo que llaman los emparrillados. Muy temprano, a la hora de la mañana, 3 de la mañana, ya iban para allá. Y pasó a un lugar, a un Home Depot, a un Lowe's, no sé dónde pasó, a comprar una de estas parrillas que usan carbón, charcoal. Pero estaba muy frío. Estaba muy frío y estaba nevando. Entonces él decidió, sin tener conocimiento, desempacar la parrilla, tirar las instrucciones al suelo. Él compró una parrilla sabiendo que eso tiene una regla y no va a pasarse. Que el que la hizo puso algo ahí no como voluntad, sino como regla de instrucciones para poder usar, para que eso fuera de beneficio y cocinar los alimentos que ellos querían. Pero el Señor desenvolvió la parrilla y la tiró. Los papeles, por lo consiguiente, iban las instrucciones. Cuando empezó a ver que estaba muy frío, metió a sus niños adentro del camper en el que él estaba y le dijo a los hijos, es muy temprano, vamos a calentarlo nada más y nos vamos a dormir. Es muy triste que nunca despertaron. No sé si ustedes oyeron esta noticia, eso fue en Charlotte. No sé si oyeron esta noticia. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención es que las pesquisas que hacen, el FBI y todo esto, esta gente encontró en el carro, en una esquina, vamos a ver allá, las instrucciones todas arrugadas. Todas arrugadas. ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos diciendo ahora hágase tu voluntad, Padre. Vamos a leer las instrucciones para saber cómo quiere Él que nos guiamos. Y sabías que cuando le dijimos hágase tu voluntad, nuestros hijos dependen de nosotros. Y aquí están las instrucciones. Este padre nunca se dio cuenta, porque no sé cuántos saben que el morir por el carbon monoxide es un criminal silencioso. Ellos nunca se despertaron. Ellos simplemente se fueron a dormir y nunca se despertaron de ese sueño. Yo no sé cuántas veces nosotros leímos a Dios, hágase tu voluntad. Y me pregunto entre tantas cosas que me decía el Señor ayer, me piden que se haga mi voluntad. Me pide mi pueblo que se haga mi voluntad. Hágase tu voluntad. Digo, sí, Señor, eso queremos. Y me dice el Señor, ¿por qué los viernes cuando empieza el culto de oración preparando para el domingo, por qué está tan vacío eso? El mismo pueblo que alzó manos pidiendo, hágase tu voluntad. No vienen a buscar desde temprano en la semana del viernes a los cultos de oración familiar, que son tan importantes. O sea, desde ya es como que compramos una parrilla y no estamos usando las instrucciones, estamos diciendo a Dios, hágase tu voluntad, pero no apoyamos las cosas de la iglesia, hágase tu voluntad. Hoy me llevé una sorpresa muy grande en la escuela dominical que el Señor me decía, mi escuela dominical, hágase tu voluntad, pero las bancas y las sillas
están siempre vacías en la escuela dominical. Como que estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios, pero no queremos leer las instrucciones y seguir el libro que nos enseña a hacer la voluntad de Dios. La voluntad del hombre, ¿qué es lo que vamos a estar viendo ahora? La voluntad del hombre fue la esencia del pecado, y al ser la esencia del pecado, se convirtió en la base de la caída de Adán. La voluntad del hombre fue la esencia del pecado y la base de la caída de Adán. La primera cita bíblica a la que vamos a ir. Primera de Génesis 3:19. Primera de Génesis 3:19. Porque él decidió seguir su propia voluntad, a como nosotros lo estamos haciendo. Pues no estamos apoyando las actividades de la iglesia y guiando nosotros como cristianos que estamos viviendo en la voluntad de él. El que vive en la voluntad de él depende de él, 100%. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Aquí vemos el primer ejemplo de alguien que se debió haber guiado por la voluntad de Dios, y a diferencia de todo, que él no tenía todos los problemas que tenemos, él estaba bien. Puedo decir que Adán estaba viendo ya la gloria de Dios, esto vamos a estar hablando más adelante, pero él así decidió seguir su propia voluntad. Entonces, por lo consiguiente, porque todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios al no hacer la voluntad de Dios y seguir la propia voluntad del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que Adán, por no seguir la voluntad de Dios, nos hizo en pecado, caímos nosotros en pecado en este linaje de él. Pero el segundo Adán, Jesucristo, hizo la voluntad de Dios y nos reconcilió con el Padre. Segunda cita que vamos a ver, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, sino la del Padre. O sea, que Adán nos separó de lo que iba a ser la gloria de Dios para que nos viviéramos en ella, por no hacer la voluntad de Dios. Mas Cristo nos reconcilió, nos encaminó, porque Él dijo, porque yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, mi Padre. El título del mensaje es Nuestra voluntad versus la voluntad del Padre. La lectura bíblica está en Romanos 12, 1 y 2, para empezar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, a esta hora, Señor, vengo hasta tu trono de gracia, Señor. Oh, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, porque hoy nos vas a hablar, Señor. Oh, Señor, te estamos pidiendo que se haga tu voluntad, Señor, y hoy en tu palabra vamos a ver qué es lo que quieres tú que hagamos, Señor. Vamos a entender cuando pedimos esto, Señor, qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos guiarnos, Señor. Prepara los corazones, prepara los terrenos donde va esta palabra, prepara el que la va a exponer, Señor. No me dejes hablar ninguna palabra de hombre que traiga confusión, sino tú fluye a través de mí, Señor. Yo soy imperfecto, pero en ti soy perfecto, Señor. Úsame, úsame. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. No cabe duda que Adán se dio cuenta de las consecuencias de haber seguido su voluntad. Él se dio cuenta lo que había pasado. ¿Por qué digo que se dio cuenta? Porque después de no tener preocupación, después de no saber ni qué era trabajar, después de no saber qué era ganarse pan con el sudor de la frente, porque todo estaba dispuesto para él, él caminaba bajo la voluntad de Dios. A Adán se le dio la orden y ahí iba, dentro de esa orden iba la voluntad. Ahora nosotros se nos dice Cristo, Padre, hágase tu voluntad. Tenemos que darle nosotros ese paso. El mismo Cristo que vino a cumplir la voluntad nos dice a nosotros, oren así, no con palabras vanas, sino que digan, Padre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. No cabe duda que Adán vio el paso que estaba dando negativo, retrocediendo a algo. Vamos a ver
la cuarta cita bíblica en Génesis para ver lo que pasó con Adán por haber seguido su propia voluntad. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Consecuencia de no hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad, lo dije anterior, se convierte en esencia del pecado, y esa esencia de ese pecado va a ser la base de tu caída. Puedes ponerlo en cualquier circunstancia de tu vida. Puede ser que decidiste tomar la decisión de hacer algo ilegal en tu trabajo. Una vez que esa fue la esencia, va a venir la caída, te van a agarrar, te van a despedir porque se apartó de lo que le dijo el jefe de su trabajo. Esto no lo haga. Si usted decidió no seguir la orden de su jefe de cómo guiarse en su trabajo y cómo hacer lo que debe de hacer, y usted decidió, no me están viendo, voy a hacer esto, usted ya le está dando rienda suelta a su voluntad, pasándole por encima del señorío que tiene que ser el jefe. Por lo consiguiente, tarde o temprano, esta esencia se va a convertir en la base de la caída suya. Esto le pasó a Adán. Esto le pasó a Adán, y este concepto podrás guardarlo y esconderlo por mucho tiempo, pero todo saldrá a luz. Así por lo consiguiente nos pasa a nosotros en las cosas de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, pero por circunstancias de la vida, después de que habemos orado, hágase tu voluntad en mí, y decidimos seguir nuestras propias ideas, nuestras propias fuerzas, tarde o temprano, eso se va a desquebrajar, porque ya está fundamentando todo en base a su voluntad. ¿Y qué es lo que va a hacer contigo? Dios no cambia. ¿Qué es lo que fue con Adán? Cayó y fue desterrado. ¿Qué es lo que va a hacer contigo cuando tú no sigues la voluntad de Dios y haces tu voluntad? Lo que fue es lo que va a hacer, porque Él no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo consiguiente, ¿qué va a pasar con tus nietos cuando se aparten de la voluntad de Dios? Lo mismo que fue contigo y que fue con Adán, porque Él no cambia. Él es el principio y el fin, y Él no cambia. Su misericordia se renueva, no porque Él tenga que cambiar, es porque nosotros le fallamos más y más y más, y Él sigue siendo siempre misericordioso para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya Adán gozaba de la gloria de Dios. Ya él estaba gozando de esta. Él tenía las instrucciones de Dios: de este árbol no comerás. Ahora nosotros estamos diciendo: hágase tu voluntad. En la voluntad de Dios vemos tantas cosas que es tan amplia. Pero ¿por qué no seguimos el manual? Porque el manual nos dice qué es la voluntad de Él. Lo primero es, tenemos que nosotros darnos cuenta que al seguir la voluntad tenemos que tener una vida con propósito, porque Dios nos hizo para que tuviéramos una vida con propósito. Pero ¿cuál es el propósito? Bueno, hermano, quiero decirte que si no vienes a la escuela dominical, que si no lees esta palabra, que si no te la metes aquí, esta palabra sale hasta arriba y no vuelve vacía, porque el mismo Espíritu que la inspiró te la va a revelar en tu corazón, pero tiene que meterla ahí. Tiene que meterla. Y si dice, haga tu voluntad, tiene que leer la palabra de Dios. Si vas de viaje, y todos los que manejan aquí a largas distancias, si vas de viaje y usted no cree saber llegar al destino y compras un GPS, le llaman en Costa Rica. Si compras un GPS, muchas veces hay un dicho que dice que a veces nos creemos la mamá de Tarzán, que sabemos más hasta que el mismo Tarzán que somos, y siempre compramos el GPS por aquello. Si lo compras, úselo. Si lo compras, úselo, pero tiene que ser paciente, porque el GPS no toma atajos. Cuando usted pone ese GPS y usted se mete aquí y toma un atajo, porque usted sabe que le va a dar vuelta ya todo el tráfico, y él le va a decir, U-turn, dé una vuelta en un, salga y vaya por allá. Tiene que tener paciencia. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, esta palabra le va a decir, ve y pide perdón, pero yo no tuve la culpa. El Espíritu Santo es el GPS que lo va a guiar a usted al destino que se llama la voluntad de Dios. Por lo consiguiente, si lo haces a través de Cristo, pasarás a la gloria de Él.
a la gloria que perdió Adán. Entonces usted tiene que seguir ese GPS. Jesús dijo, me voy pero no los dejo solos, sino que les dejo un consolador que los guiará a toda verdad. Pero a veces ese GPS, cuando yo lo uso, qué majadero que es. Ahí va, ahí va, ahí va. Y a veces algunos que manejamos distancias largas, usted tiene el GPS, esposa, no la agarren conmigo, usted tiene el GPS y tiene a la esposa también a la par. Y los dos parece como que concuerdan. Ahí no era el GPS, de la vuelta en U, ahí no era, y las dos diciéndole. Pero uno sigue, yo sé, es un atajo. Después por allá la calle estaba bloqueada. Y ya te empieza a desesperarse, ya perdió un poco de tiempo. Pero el GPS te lo digo, así es la palabra de Dios también. El GPS que Dios te ha dado, que llama Espíritu Santo, el mismo Cristo lo dijo, Él te dará toda verdad. Él te va a decir cuando tomas un atajo, no tomes atajos en la vida espiritual. A veces duele, a veces es duro llegar y decirle a un hermano, discúlpeme, aunque yo no haya sido, discúlpeme. Es difícil a veces ya cuando ponemos la voluntad de nosotros. Yo no voy a pedir perdón porque yo no lo hice. Pero no estás diciendo aquí, hágase tu voluntad. Cristo hizo una cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que Él sí vino a hacer la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros en vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A este me pregunto yo, en verdad no sabían, pero me quedo más con lo que dijo Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Acaso no lo vieron caminar por el agua? ¿Acaso no lo vieron levantar muertos? ¿Acaso no lo vieron curar ciegos? ¿Acaso no lo vieron que el cielo se abrió y decía, este es mi hijo amado en que tengo compaciencia? Y sin embargo Cristo enseñándonos a nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese GPS a veces se vuelve majadero, pero tenemos que seguirlo. Adán nos alejó del plan divino de Dios, por lo consiguiente de la gloria de Dios. Es que no hay gloria si no hay voluntad. Y hay un puente que vamos a ver más adelante que está entre la voluntad de Dios, el abismo que creó Adán, y esto es para nosotros los cristianos. Está la voluntad de Dios, el abismo que creó Adán y la gloria de Dios, que es la que Cristo dijo, yo me voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también esté. Él dijo, en la morada de mi Padre muchas moradas hay, si no hubiera sido así, no os hubiera dicho. Así es que en otras palabras, quédense haciendo la voluntad, que ya lo cumplí, síganme a mí, sigan mis huellas, yo soy el camino, me voy a preparar. Les dejo a un consolador GPS que los lleve a toda verdad. Adán nos alejó del plan divino de Dios, por lo consiguiente de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús encontramos de nuevo el camino. Vamos a ver la quinta cita, Hebreos 10, del 7 al 10. Hebreos 10, del 7 al 10. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. O sea, lo que está diciendo aquí es de Cristo. Dios mío, querías tú renovar que el hombre se reconciliara con tu voluntad. Holocaustos y sacrificios, se daba eso, pero Dios se cansaba que hacían el sacrificio y volvían a hacer su voluntad otra vez. Y Dios se dolía de eso. Y aquí dice, lo primero, holocaustos, sacrificios, te cansaste de eso. Lo vine a cumplir para que ahora nos basemos en lo segundo que soy yo, mi Padre, que yo hice tu voluntad. Y dejo esta cruz de puente entre tu voluntad y tu gloria, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, siempre y cuando caminemos en la voluntad de Él. ¿Cuánto le dan al Señor esta mañana? El puente entre la voluntad de Dios y la gloria de Dios tiene un nombre. El puente sencillo, un mensaje sencillo, conciso. Dios me lo dio. Y si dice que la espada
es como una espada de dos filos que corta tuétanos, coyunturas, que va a llegar hasta lo más profundo. Y yo a veces le digo a Dios, Dios mío, si es que no va a cortar para allá, porque puede ser que sea solo para mí, yo me abro para que me corte a mí, porque yo voy a aprender lo que Él me está diciendo. Pero hermano Eri, usted dice que cómo vamos a hacer ahora entonces para pasar de este lugar donde nos dejó Adán, de ese gran abismo que hizo, a llegar a la gloria de Dios. Porque tú dices que ya Adán vivía en la gloria de Dios. Claro que sí, él vivía en la gloria de Dios mientras hacía su voluntad. Y él crió ese abismo grande. Ahora, por lo consiguiente, el paraíso, porque se le había hecho a él, fue resguardado por él para que él no se volviera. Porque digo, Dios, puede que alcance la mano y coma del árbol de la vida y sin haber cumplido mi voluntad, pases a mi gloria. Porque hay que pagar un sacrificio por lo que existe. Alguien tiene que pagar. Y ahí es donde viene lo que leímos. Sacrificios, holocaustos. De esto te cansaste. Porque el hombre nunca pudo hacer la voluntad de Dios como a Dios la demanda, sino que el hombre era intermitente. Mientras todo esté bien, todo estaba bien. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto y mientras todo estaba bien, ellos venían cantando, pero apenas hubo escasez de agua, apenas hubo escasez de comida, se rebelaban contra Dios. Venían a lo primero haciendo la voluntad de Dios, siguiendo a Moisés, alabándole, pero apenas venía la prueba, muchos decían, esto es lo que pasa a la voluntad de nosotros. A veces queremos volver al lugar en el que estábamos. Yo a veces oigo en lados de gente que dice, cuando yo estaba en el mundo, era esto y yo era aquello, era la plata que ganaba. Y yo lo que digo es, cuando yo estaba en el mundo era un pecador que no tenía ninguna esperanza. Pero gracias a Dios que encontré a Cristo y ahora camino en su voluntad. Y ahora estoy atesorando cosas para esa gloria de la que habla la palabra de Dios. Mientras yo haga la voluntad de Él y me mantenga firme en la roca que es Cristo, en ese puente que hay de un lado a otro, yo sé que yo voy a ver su gloria, pero no se va a ver gloria sin voluntad. Entonces, volvemos. El puente entre la voluntad de Dios y la gloria de Dios, el gran vacío que dejó Adán. Cuando lo que estamos pidiendo ahora que se haga, hay una palabra clave que se llama obediencia. Obediencia. Cristo no solo hizo la voluntad, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él fue obediente. Entonces déjeme decirle que si usted ya pidió por la voluntad y ya empieza a caminar en ese puente que es la cruz de Cristo y está caminando, tiene que ser obediente hasta el final. Y a veces puede que haya muerte. A veces puede que haya muerte. El diablo puede hacer muchas cosas. Pero si tú crees que el que levantó a él te levantará a ti un día dentro de muertos y verás su gloria, porque te manteniste en fe siempre, nunca dudaste, déjeme decirte que él te va a decir, hijo fiel, siervo fiel, hiciste mi voluntad, fuiste obediente. Bienvenido al seno del Señor. ¿Cuánto dan esta mañana? El puente entre la voluntad de Dios y la gloria es la obediencia. Vamos a ver qué dice la sexta cita, estamos terminando. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué a la obediencia de Cristo? Porque Él es el ejemplo para nosotros de cómo tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios, para ser obedientes y llegar a la gloria de Dios. Pero dice, llevándolo cautivo. O sea, que al llevar cautivo es que hay algo que no se quiere someter a ese camino. Pablo dice, estoy caminando la voluntad de Dios, sigo corriendo a mi meta, no dejando que la pierna me sea motivo de fallar, sino que la cautivo conmigo y la llevo conmigo. Porque, y si no pudiera, dice Pablo, la cortaría, porque es mejor que entre cojo que no a que se pierda todo mi cuerpo. Vamos a leer otra vez el pasaje que acabamos de leer, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dele un aplauso muy grande al Señor.
La voluntad de Dios, que salgamos a predicar su palabra. Déjeme decirte que la voluntad de Dios no va a ser que tú vivas en un palacio y tengas mucho dinero. Él no quiere que te falte nada, Él va a proveer por ti. Déjeme decirte que la voluntad de Dios no es ese carro que ves todos los días en ese magazine y para eso estás ahorrando. La voluntad de Dios no es aquel príncipe azul que sueñas para casarte, aunque a algunas se les ha hecho, no sé. La voluntad de Dios no es aquel trabajo y desear el puesto del jefe. La voluntad de Dios no es que tengas mucho dinero. La voluntad de Dios no es que hables inglés perfecto. La voluntad de Dios no es que hables francés perfecto. La voluntad de Dios es que le seas fiel en todo momento. Aún no consiguiendo el carro que tanto quieres, aún no consiguiendo la casa que tanto quieres, aún sabiéndote que te enfermaste, aún sabiéndote que te dejó tu esposa, que te dejaron tus hijos, la voluntad de Dios es que te mantengas firme a como Cristo lo hizo, obedientes, porque no hay nada que hable más de nuestro testimonio que cuando somos obedientes, aunque hayan pruebas. La voluntad de Dios es que cuando ayunes, laves tu rostro y salgas contento a la calle. La voluntad de Dios es de cuando oras, ores de corazón y levantes manos, no para que te oigan otros. La voluntad de Dios es que seas ejemplo, porque por ese ejemplo pueden llegar muchos que van a ser llamados y añadidos a nuestra iglesia. Y también el Señor me dijo antes de cerrar, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entre esos pocos, todos hicieron la voluntad. O sea que si usted no está haciendo la voluntad de Dios, estarás en esa categoría de los muchos. Pero ¿cuántos quieren ser los escogidos? Levante la mano si usted quiere ser escogido. Yo estoy en el mismo barco con ustedes. Yo quiero ser escogido. Tenemos que caminar en esa voluntad, en obediencia, y lo que hicimos ayer. ¿Quién se lo sabe de memoria, por favor? El Salmo 133. Alguien que me lo diga. Cuando nosotros hacemos esto, de reunirnos entre nosotros, es más fácil hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos entre nosotros. Pero déjeme decirte que esta actividad que tenemos ayer, si usted dice no puedo ir porque vi donde otros amigos que van a tener una parrillada, sé que ahí va a haber cigarro, sé que va a haber cerveza, y algunos que otros se hacen un silbín de esos, ahí van a estar, pero yo no. Déjeme decirte que todas esas cosas no edifican. Por lo consiguiente, están lejos de la voluntad de Dios. Por lo consiguiente, puede que pase algo que uno pueda ser obediente. El que anda con lobos a aullar aprende. Entonces busca las ovejas de Dios. Busca las ovejas de Dios. Pero hermano, es que a veces los lobos se visten de oveja, que los traen aquí en la iglesia, tal vez se conviertan, por su ejemplo. Tal vez se conviertan. Dale un aplauso al Señor, por favor. Para cerrar, preciso, conciso. Siempre hablo mucho de mejorar un poquito hoy, pero es una esencia que la gente se lleve esto hoy. Voy a empezar a caminar en obediencia para buscar la voluntad de Dios. Por lo consiguiente, cuando haga esto, mi esposa que no quiere nada con el Señor va a ver el cambio que voy a hacer. Mis hijos que están perdidos van a ver lo que el Señor me está cambiando en esto. Mi madre que no te conoce, al verme que estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando la madre diga, mira, ese no se puso bravo, mira, pasó esto y no gritó, míralo, orando antes de cenar, aunque no ore nadie en la mesa, aunque empiece a comer todo el mundo, la voluntad de Dios es que tú des gracias por los alimentos. Saber si un alimento fue manipulado sin querer, cocinado en una olla que tiene una bacteria, da gracias en todo. Porque esas pequeñas cosas de decir, Señor, gracias por estos alimentos, y diga que lo oigan, bendice a las manos que los prepararon, por ese en Digita puede entrar el Espíritu Santo,
por esa ansiedad puede entrar el Espíritu Santo. Mira, que me bendiga a mí. Entonces, ser ejemplo en nuestros hogares, siguiendo la voluntad en obediencia. Y cuando hacemos esto, no tenemos que pegarnos un roto aquí, soy cristiano. No tenemos que hacerlo. Para cerrar, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Me permito leer. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermana, déjemelo ahí. Veo tres cosas muy grandes en esto. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que estar siempre gozoso. Pero hermano, si se me estalla una llanta, yo no voy a estar gozoso. Si me estalla una llanta y está nevando, yo no voy a estar gozoso. Porque si llego tarde al trabajo me lo quitan. Todo está en manos de Dios. Sea obediente. Algo va a pasar. Pero no entiendo qué va a pasar. Paró alguien que venía atrás suyo a ayudarle. Le ayudó, usted dijo, Señor te bendiga. En serio, Señor me puede bendecir, tengo un problema. Esa situación usó Dios para que esa persona recibiera a Cristo. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, vas a reconocer todo como una oportunidad, pero tienes que estar siempre gozoso. Rocío, no está la comida hecha. Vengo al trabajo. Estar siempre gozoso. Rocío, mi amor, no está la comida hecha. No, yo espero aquí. No, yo voy a ir haciendo las tortillitas. No. Sí, porque a lo que estábamos hablando ahora, Rocío, bueno, yo espero, voy a ver el partidito, pero tengo que no lo va a molestar. No, ¿qué voy haciendo? Pero la cebolla, pero las papas. ¿Entiendes? Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Orar sin cesar. La última oración suya debe de ser antes de acostarse. Y la primera oración es cuando se levanta. Pero aquellos que padecen tal vez de problemas y tienen que ir al baño más frecuente, se le va a extender el tiempo de oración. Cada vez que se levante, ore. Señor, gracias por el que te quiero ir al baño. Y va, ¿entiende? Y si se tiene que levantar a tomar agua, Señor, gracias por esta agua. Orar sin cesar. O sea, eso es sin parar. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, pero usted lo está pidiendo, quiero hacer la voluntad de Dios. Dar gracias en todo. ¿Usted parqueó su carro ahí? En Bailo, en Full Line. Alguien no tuvo cuidado con el carrito de las compras y ese carrito se vino rodando y le hizo a usted un dent, le machucó la puerta del carro. Gracias, Señor, gloria a Dios por este arrugón con cera. Qué lindo, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos adentro, hay cámaras aquí, hacemos un montón de cosas y si agarramos al que lo hizo, le hacemos un problemón. Eso es lo que somos nosotros. Y si nosotros llegamos a un baño público y está sucio, criticamos al que lo usó porque baje la cadena, con un poquito de toalla limpio, gracias Señor porque me diste trabajito aquí. Dar gracias en todo. Dar gracias en todo. No dice solo en lo que te gusta. Llegó el hermano y se le quemó el pollo a la esposa, ya está llorando. Cómaselo, que alguien nos dio todo negro. ¡Ay, qué rico! Dios mío, bendice las manos que hicieron este pollo. Es lindo. Cómase el pollito tranquila. Le van a quedar los dientitos negritos, yo sé, pero ella lo hizo con mucho amor. Se le quemó el pollito. Se le quemó el pollo. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad ¿de quién? Para con nosotros, ¿en quién? En el que nos reconcilió de lo que hizo Adán, que nos habíamos ya sellado de la gloria de Dios, lo que hizo Adán. Jesús vino, nos reconcilió para que nosotros algún día por fe estemos en la gloria de Dios. Por eso dice, esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Voy a decir a los hermanos músicos que pasen adelante. Puestos en pie, hermanos.